El período barroco en la música abarca aproximadamente de 1600 a 1750 y fue una etapa de profunda transformación estética, técnica y expresividad. Surgió primero en Italia y luego se expandió por toda Europa. El término barroco originalmente significaba perla irregular y en el arte se usó para describir un estilo recargado, dramático y emocional. En la música se destacó por el uso del bajo continuo, la polifonía, la ópera, el desarrollo de las tonalidades y la aparición del concierto, la suite y la fuga. Comenzó el uso de la monodía acompañada, que reemplaza el estilo polifónico renacentista. Esta es una melodía principal clara, una voz o un instrumento que es acompañada por acordes, usualmente en bajo continuo. El bajo continuo es una base armónica constante tocada por un instrumento grave como el violonchelo o el fagot, junto a un instrumento armónico como la clave, el laúd o el órgano. Los géneros musicales de esta época fueron la ópera, que nació a inicios del barroco con Monteverdi. Reunía música, teatro, poesía y escenografía. El oratorio, como la ópera pero sin escenografía ni actuación, con temas religiosos. La cantata, obra vocal e instrumental con varias partes. Puede ser sacra o profana. Concierto, contraste entre solista y orquesta. Suite, conjunto de danzas instrumentales. Y la fuga, que es una composición contrapuntística, es decir, con varias voces independientes que se desarrollan en un solo tema o sujeto a través de la imitación entre esas voces. El período barroco tiene diferentes características dependiendo de la región en la que hablemos. Por ejemplo, el barroco en Italia se caracterizó por ser emocional, virtuoso e innovador. Monteverdi creó las primeras óperas exitosas, como L'Orfeo en 1607. La ópera italiana se expandió por Europa e influyó en todos los países. Otra destacada característica del barroco italiano es el virtuosismo instrumental, principalmente en el desarrollo del violín y las técnicas avanzadas en su ejecución, además de la creación de obras exigentes para mostrar el dominio técnico del intérprete. Aquí se valoraba la expresividad intensa y los pasajes rápidos y decorados. A pesar de esto, aquí también surgen las familias de instrumentos y las orquestas. Se formalizaron las estructuras orquestales, basadas en cuerdas, violines, violas, chelos, contrabajos. Además de que se escribieron tratados de composición sobre el bajo continuo, ornamentación y retórica musical. El bajo continuo como una técnica clave del barroco que consiste en una línea grave con acordes improvisados, acompañados con la voz o instrumentos solistas. Los instrumentos claves fueron el órgano, el laúd, el violonchelo y el fagot. Las formas musicales desarrolladas en el barroco italiano fueron el concierto, la sonata y la cantata, más breve que una ópera, pero con estructura similar, además de la música de cámara, que era para grupos pequeños y era de muy rica expresión, y el oratorio, que era música sacra dramática, pero sin escenografía. Un elemento clave del barroco italiano fueron los castratis, que eran cantantes castrados con voces agudas potentes muy usados en la ópera y el oratorio. Los compositores italianos destacados fueron Claudio Monteverdi, padre de la ópera barroca, Arcangelo Corelli, pionero de la sonata y el concierto, Antonio Vivaldi, virtuoso del violín, compositor de las 4 estaciones, y Domenico Scarlatti. El barroco en Francia fue algo diferente, porque estaba caracterizado por el refinamiento y la elegancia. El absolutismo del rey Luis XIV hizo del arte un reflejo de su poder con la música de corte. Músicos como Lully trabajaban al servicio de la corte y existía música al servicio del protocolo real y el entretenimiento refinado. Se valoraba el orden, equilibrio, gracia y ornamentación refinada, la música menos emocional que contrasta con el barroco en Italia. Un punto que hay que resaltar del barroco francés
es que en esta región el elemento central de la música era la danza. Todas las suites se avanzaban en danzas cortesanas y se le incorporaba a la ópera francesa. Los instrumentos que ocupaban eran el clavecín y el laúd, que eran los protagonistas de la música de salón. Las orquestas tenían una fuerte presencia de instrumentos de viento, como los oboes, fagotes, flautas y trompetas. Los compositores clave del barroco francés fueron Francois Couperin, con obras para clavecín, Lully, que desarrolló el estilo operístico francés, y Rameau, compositor y teórico de la armonía. Por último, hablaremos del barroco en el norte de Europa, que se caracterizaba por el uso del contrapunto. En Alemania, la reforma protestante marcó la música sacra. Los corales, que eran himnos luteranos, eran usados como base para cantatas y fugas. También existía el oratorio alemán, que era similar al italiano, pero con corales y narración en alemán. Eran muy usados por Bach y a veces se interpretaban en iglesias durante Pascua o Navidad. El órgano fue el instrumento dominante, sobre todo en las iglesias. La música era de gran riqueza técnica y simbólica. Tenían formas musicales complejas como la fuga, que es un desarrollo contrapuntístico de un solo tema, los preludios, variaciones, partitas y suites. Los compositores destacados fueron Händel, un alemán que trabajó en Inglaterra, y Bach, maestro del contrapunto, que hizo obras como El arte de la fuga, Pasión según San Mateo y El clave bien temperado. En conclusión, el periodo barroco transformó completamente el arte de la música, pasando del equilibrio del Renacimiento a una estética basada en la emoción, el dramatismo y la expresión individual. Fue una época de grandes contrastes entre lo fuerte y lo suave, el solista y el conjunto, lo sacro y lo profano. Se consolidaron formas musicales fundamentales que marcaron la historia de la música occidental, como la ópera, la sonata, el concierto, el oratorio, la cantata, la suite y la fuga. Se establecieron las bases del sistema tonal moderno, es decir, las escalas mayores y menores, el uso del bajo continuo y la improvisación. El barroco musical fue una etapa de enorme riqueza artística y técnica, donde cada región aportó un enfoque único y diferente. Todo esto no solo marcó su época y región, sino que sentó las bases de la música. Muchas gracias por ver.